Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están todos? Bueno, en esta noche vamos a continuar con el estudio del Salmo que iniciamos el domingo anterior, que fue el Salmo número 52, donde miramos el contraste del Salmo anterior, que fue el 51, donde encontramos un varón que cae en lo más bajo de su pecado, pero que se arrepiente de su pecado, porque conoce a su Dios, porque sabe de las misericordias de Dios, y viene en arrepentimiento y fe a la presencia de Dios. Pero miramos a este hombre del Salmo 52, que también cae en lo más bajo del pecado, pero en vez de arrepentirse de su pecado, se deleita y se gloría de su pecado. Nosotros observamos aquí en este salmo es donde David llega al templo en el pueblo de Nob, donde estaba todos los instrumentos, los utensilios del templo que servían para la adoración. Y algo que resalta allí, en esta escena, es el lugar santo donde está la mesa de los panes de la proposición, que era un pan sagrado que solo le era permitido comer a los sacerdotes después de 8 días que estuvieran sobre la mesa. Estos panes eran 12 panes que se ponían ahí, en representación de las 12 tribus de Israel. Y cuando se cumplían los 8 días de estar allí, entonces eran cambiados por otros 12 panes frescos, y estos panes anteriores eran comidos únicamente por los sacerdotes. Ninguna otra persona podía comer ese pan sagrado, porque eran específicamente para el sustento del sacerdocio. Pero miramos allí, observamos que ese pan le fue dado a David y a los que con él estaban. Pero también observamos que antes de darlo, el sacerdote Ahimelech pregunta a David acerca de la pureza de los que andaban con él, que si no habían estado con mujer, que si habían estado limpios, y la respuesta de David dijo: llevamos meses que no sabemos qué es una mujer y estamos hambrientos y sedientos. Y por esa razón les fue dado el pan de la proposición a ellos para saciar su hambre en ese preciso momento. Miramos la importancia de esto porque es algo que era sagrado para el sacerdocio, para el pueblo de Israel, y era algo muy importante en el templo. Y miramos el respeto con que David también espera la decisión del sacerdote, porque él bien podía haberlos tomado por la fuerza, pero no lo hizo. Pero miramos también al otro, Doeg, que estaba allí presente observando todo en un calabozo, y mirando la importancia y la santidad que se estaba presentando en ese momento del templo, y a él eso no le importaba. Para él eso valía nada,
Tanto así que observamos en la predicación pasada que él se ofrece para ir a tomar venganza de los sacerdotes y mata a todos los sacerdotes que ministraban en el templo, en número de 85. Y no contento con esto, sale al pueblo y empieza a matar hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, dice el Escritura. Y se vanagloria de esto. No le importó que los sacerdotes estuvieran ministrando, no le importó los utensilios del templo sagrados, nada. Y nosotros miramos la representación tan importante en la historia que tenían esos panes de la proposición. Esos panes de la proposición también se llamaban panes de la presencia, porque significaba que los ojos de Dios todo el tiempo estaban puestos en ese lugar. Porque allí en el templo era donde se iba a comer ese maná, ese pan vivo, que ese pan también hace referencia a Cristo, al pan vivo que descendió del cielo. Porque Dios estaba con sus ojos puestos también en su Hijo, porque es el alimento que nosotros venimos a tomar en el templo. Y algo que me llamó la atención fue del versículo 1, donde inicia el salmista con una pregunta a este malvado, por este malvado. Y dice, ¿por qué te jactas de malvado poderoso? Y seguidamente le recuerda las misericordias de Dios. Y dice, la misericordia de Dios es continua. Terminamos en el versículo 3 con una pausa, con un selá, meditando un poco en esa maldad y esperando de pronto como un arrepentimiento de parte de Doeg. Pero observamos seguidamente en el capítulo 4, en el versículo 4, después de ese selá, de esa pausa, donde continúa afirmando y reafirmando su maldad. Terminamos en el versículo 3 diciendo, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y en el versículo 4 inicia diciendo, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Hoy vamos a estudiar estos dos versículos que siguen, versículos 4 y 5, que es donde termina otra vez en una pausa, otro selá. Y dice así estos dos textos. Dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vamos a orar. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, buen Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, esta verdad que está manifiesta en este salmo, Señor, que descubre la maldad del corazón del hombre, Señor, apartado de ti, que descubre la maldad del corazón que maquina continuamente contra ti y contra tu pueblo, Señor, que descubre la maldad del corazón del hombre que no se somete a tu palabra,
que anda, Señor, espumando su propia vergüenza, que anda, Señor, queriendo ser sabio en su propia opinión. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos del entendimiento y ver, Señor, las maravillas de tu ley, para andar en tu ley, para guardar tu palabra y para deleitarnos, Señor, en tus mandamientos de día y de noche. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Bienvenidas. Bien. Continuamos con este versículo 4 del Salmo 52 y dice lo siguiente: has amado toda suerte de palabras mentirosas, perniciosas, engañosa lengua. Una de las cosas que el Salmo 52, una de las cosas que identifican a un impío es que se deleita en la maldad. Y usted, para conocer a alguien, usted simplemente escúchelo. Siéntese a hablar un rato con él, a ver qué sale de su boca, qué sale de su corazón. Si hay paz en su corazón, si hay rabia, si hay envidia, si hay maldad en su corazón. O si de repente, o si de pronto hay temor de Dios en su corazón. Pero algo que dice la Escritura es que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué puede sacar? Malas cosas. De por sí, el corazón del hombre es engañoso, dice la Escritura, es perverso, más que todas las cosas. Y el único que conoce el corazón del hombre, del ser humano, es Dios. Es que ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Porque en la mayoría de las ocasiones vivimos autoengañados, creyendo que como estamos viviendo, estamos haciendo bien. O estamos agradando a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ver la vida. Pero cuando nosotros empezamos a analizar nuestra existencia a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, empezamos a mirar todos los errores que estamos cometiendo a lo largo y ancho de nuestra existencia. Por eso es que una de las cosas que a Dios le agrada o que Dios observa en sus hijos es cuando, por causa de la palabra, la persona empieza a cambiar su estilo de vida. No por el simple hecho de llegar a una iglesia cristiana o evangélica ya se volvió santo, porque es falso de toda falsedad. Es necesario alimentarse de este pan. Es necesario que esta palabra empiece a obrar, empiece a entrar en el corazón para que empiece a hacer una limpieza de toda la maldad que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro del corazón del ser humano? Nosotros tenemos varios textos donde hacen una descripción. Tenemos, por ejemplo, a Romanos capítulo 3, donde habla de que incluso veneno hay en nuestra boca. Todos estamos desviados, a una nos hemos hecho inútiles. Tenemos, cuando el mismo Cristo habla en Mateo 7,
Marcos 7 dice que la maldad no está afuera, como enseña la psicología moderna, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es mentira, es la falsedad más grande. La Biblia dice que el hombre nace malo. Y la maldad está en el corazón del hombre. Marcos 7, 21, me encanta ese versículo, esos 3 versículos. 21 y 23 dice, porque dentro del corazón de los hombres empieza ¿con qué? Con los malos pensamientos. Una mente desocupada, un corazón vacío, ¿qué piensa? No piensa algo bueno. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas esas cosas, dice la Escritura, de dentro salen. Nadie me enseña a ser adúltero. Eso está en mi corazón. Nadie me enseña a ser fornicario. Eso está en mi corazón. Que hay ocasiones para caer, pero es porque ya el deseo está en mi corazón. Yo no sé si ustedes conocen esas boas que le llaman boas constrictor, que son unos animales grandísimos que se pueden tragar a una persona entera, ¿cierto? Que simplemente abren la boca y van engulliendo a la persona. Y podemos observar nosotros a este Doeg que está aquí como una boa constrictor, devorando todo un pueblo, asesinando toda una estirpe de sacerdotes y deleitándose haciéndolo. Y está bien que solamente hubiera matado a los sacerdotes, porque fueron los que ayudaron a David. Pero mire, dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. No se conformó con eso, sino que se fue al pueblo a continuar su labor, su matanza. Él quería arrasar ese pueblo de Nob. ¿Por qué? Porque en el momento de la historia era la cuna del sacerdocio. Era la cuna del sacerdocio, era donde estaba el templo de Dios. Con esa mesa de los panes de la proposición, o panes de la presencia, o panes del rostro de Dios. Y entonces él trama toda una suerte de infamia, porque sabemos que aquel que empieza a hablar algo siempre tiene una intención más grande y más dañina. Y cuando él va a darle la noticia a Saúl que había encontrado a David pidiendo refugio en el templo, en la casa de Ahimelech, su intención era poner a Saúl en contra de los sacerdotes del Dios Altísimo. Y nosotros podemos observar cómo esa clase de pensamiento y esa clase de palabras son una delicia para una mente malvada. Una mente malvada, una mente reprobada, se deleita escuchando cuando están hablando mal de otra persona. O se deleita también haciéndolo. Y si puede ayudar a echar más leña al fuego, lo hace.
porque hay un deleite allí. Y pueden añadir incluso cosas que puedan dañar más la integridad de una persona. Hay algo bien importante, y es que cuando alguien está hablando mal de una persona y es mentira lo que se está diciendo, dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios está siendo blasfemado por causa de aquel que está hablando. Y por el otro está siendo glorificado. ¿Por qué? Porque está recibiendo una bienaventuranza. Yo por eso a mí me preocupa poco lo que digan o dejen de decir de mí. Si es verdad, bien merecido me lo tengo. Si es mentira, pues hay una bienaventuranza. Porque hay algo bien importante, y es que la Escritura todo el tiempo nos está advirtiendo que nosotros en esta vida, a eso es que estamos expuestos. Hay un texto que cito también bastante, y es Primera de Pedro. Yo creo que vayamos un poquito allá sin perder el salmo. Primera de Pedro, capítulo 3. Y mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3. Ya estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Mire. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y mire cómo termina. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel, que es que encontramos la historia de Doeg. ¿Cómo? En el capítulo 21 y 22. Nosotros miramos que él se queda ahí y la Biblia no habla más de Doeg. No muestra el final, cómo murió, ni nada por el estilo. Pero David se toma el trabajo de escribir un salmo, de escribir una salmodia, para enseñar acerca de esa maldad y de las consecuencias de esa maldad. ¿Será que al David hablar todo lo malo que hizo Doeg, él estaba siendo bienaventurado? Doeg. ¿Por qué? Porque realmente lo hizo. Causó toda esa matanza. Pero ahora viene la otra parte. Cuando Saúl le hizo toda esa mala propaganda a David, que era un traidor, que quería matar al rey, y levantó toda la nación contra David, ¿estaba siendo David bienaventurado? ¿Por qué? Porque no era cierto, ¿cierto? Muy bien, para allá vamos.
Y es que en muchas ocasiones a nosotros como cristianos se nos olvida la esencia del Evangelio. Nosotros creemos y queremos que cuando hacemos algo bueno, todo el mundo nos diga, bien, no hay como usted, hermano, un hombre bueno, generoso, y que nos den la palmadita. Y entonces, ¿eso qué hace en el corazón del ser humano? Saca pecho. Como yo no hay ni uno. Y nos gloriamos. Y eso es lo que anhela todo ser humano, independientemente de su condición espiritual, religiosa o lo que quiera. Es el anhelo de todo ser humano, que lo alaben por lo bueno que hace. Pero cuando no es así, cuando se desgasta trabajando para hacer el bien o para hacerle favores a alguien, y resulta que en vez de agradecerle, hablan mal y hablan pestes, ¿qué sucede con la persona? Se desanima, dice, yo no vuelvo a servirle a esa persona que no es sino desagradecida, mire todo lo que me fregué yo haciendo esto, mire aquello, y empezamos a renegar y a decir lo que soy yo, no vuelvo a ser, yo seré manso pero no menso. Y empezamos a actuar igual que actúa el mundo. Pero no entendemos la esencia, lo que vino a predicar Cristo. Mire, cuando alguien está hablando mal de usted y no es cierto, ¿qué dice la Escritura? Mateo 5, 10. Gócese. Gócese. Sea feliz. Porque de esa misma manera hablaron de vuestros padres, los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, porque la paga no viene del ser humano, la paga viene ¿de quién? De Dios. Y yo no he visto al primero que se goce cuando escucha que alguien está hablando mal de él. Le da rabia en su corazón, y en su corazón toma decisiones. Dice, yo a esa persona no le vuelvo a servir. No le vuelvo a servir. Que no me vuelva a ver la cara. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿No hacen eso también los impíos? ¿No hacen eso los que no tienen temor de Dios? Ese es el actuar de ellos. Le sirven con gozo a los que le sirven o a los que le devuelven el favor. El amor de Dios para con nosotros, dice la Escritura, que es un amor. ¿Es un amor qué? Ágape, muy bien. O sea, incondicional. Incondicional. Y que ese amor debemos reflejarlo nosotros también. Por eso repite todo el tiempo, mire, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Será que Dios se pone bravo o me deja de amar? Voy a poner un ejemplo. Si yo mañana amanezco loco y parto un escudero y agarro a garrote a mi mujer y la mando para el hospital, ¿Dios me va a dejar de amar por eso? ¿O me va a amar menos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Él me va a dejar de amar menos? No, la pregunta es, ¿me va a amar menos que hoy que fui todo tierno con ella? Correcto, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia, no es como el nuestro. La pregunta, exacto, si ella me va a amar igual.
O si después voy a quedar yo vivo, después de que ella salga. Es la pregunta. Ya conocen a mi esposita, ¿no? Bueno. Mire, una lengua engañosa es tan peligrosa que el hermano medio de Cristo dedica un capítulo entero de la Biblia para hablar del peligro de la lengua. Y la compara ¿con qué? ¿Con un qué? Con un fuego. Con un fuego. Y dice un fuego puede consumir un bosque entero. Dice, mire, toda clase de naves es dominada por un pequeño timón. Nosotros vemos transatlánticos que miden cuadras enteras y el timón es pequeñito, ¿no? Y con eso se domina. Pero ¿quién puede dominar la lengua? Es un miembro, dice la Escritura, lleno de veneno mortal. Y si no hay un buen tesoro en el corazón, ¿qué va a suceder? Se va a desenfrenar en la maldad natural del ser humano. Porque aún haya un buen tesoro, ese tesoro está ¿en qué? En una vasija corruptible, en una vasija de barro. Y dice la Escritura que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Por eso la importancia, iglesia. Yo creo que este señor Doeg, él no conocía qué es la oración, porque él odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Pero nosotros, que Dios nos ha dejado esa arma que dice la Escritura, que es el arma más poderosa. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí echamos mano de ese armamento a diario, como buenos soldados de Jesucristo? Yo no me imagino un batallón, y menos en este tiempo, simplemente patrullando en las calles o por allá en el monte, simplemente con su mochila de campaña y con un bolillo. Bueno, imagino, ¿qué pasaría? Son carne de cañón. Salen los movimientos al margen de la ley, los cogen, se los llevan, ¿y qué pueden hacer? O que teniendo esa dotación, digan, no, mañana tenemos que ir a patrullar a las selvas de los Montes de María, por allá en la costa. Y digan, no, dejemos los fusiles acá, las granadas y todo eso, y vámonos así nomás, con el solo uniforme. Serían estúpidos, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos estúpidos habrá aquí conmigo que no tomamos ese armamento a diario? Nosotros somos, dice la Escritura, los escuadrones del Dios viviente. Y hay una orden escritural, yo creo que vayan allá un momento, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Cada uno de nosotros militamos en las filas de nuestro general, que ¿quién es? Dios. Lea su versión, Alonso. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las
fortalezas del enemigo, con estas armas también destruimos los argumentos que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todo pensamiento y hacer que obedezca a Cristo. Muy bien. Mire, yo no sé si ustedes han visto películas de ciencia ficción, a mí me fascinan las películas de ciencia ficción, donde hay invasiones alienígenas, ¿cierto? Que vienen con esas armas de otras galaxias, armas que solamente disparan un rayo y desaparecen continentes enteros o lo que sea, o atraviesan la Tierra. Y las armas que tienen los de aquí en la Tierra quedan como si anduvieran con un palillo, limpiarse los dientes. O sea, no sirven para nada ante eso. Las armas que Dios dice aquí son superiores a esas de ciencia ficción. Son superiores. Porque ¿quién más poderoso sobre todo el universo que Dios? ¿Quién más poderoso que Él? Y dice, mire, Él ha dejado esas armas para que usted y yo las tomemos. ¿Y cómo tomamos esas armas? Dice la Escritura, Mateo 6:6. Dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El malo todo el tiempo dice que no hay Dios. Porque él se complace en la maldad y aparentemente todo le sale bien. Y nosotros miramos, por ejemplo, por aquí que se ha alborotado tanto, amigo de lo ajeno, que cana andan 3 motos por aquí, son 3, y siempre son los mismos, mirando a un desprevenido y le caen todos los 3, y lo roban. ¿Y qué puede hacer si le sacan un revólver o algo? ¿Será que estas armas sirven para esa clase de situaciones? ¿No sirven? Claro que sirven. Hay una escritura, ahora, si usted es de las personas que simplemente se levanta y ora 2 minutos, o sea, escasamente cogió el arma de la correa y ya, no fue más. Pero si usted realmente entiende la dimensión de este regalo que Dios le ha dado, y usted ora porque le cree a Dios, y usted dobla sus rodillas, y usted sale a enfrentar una sociedad incrédula, y usted sale a enfrentar su trabajo, pues de seguro que Dios lo está guardando. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y ¿qué? Y los defiende. Y si usted tiene un santo temor de Dios, ora todo el tiempo, porque es obediente. Y no se deleita en la maldad. Y viene a ser uno de esos bienaventurados que habla el salmista en el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Cómo inicia el Salmo 1? ¿Se acuerda? Muy bien. Algo bien importante es que cuando tocamos un salmo, hablaba acerca de que nuestra compañía
con la que nos deleitamos aquí en esta tierra va a ser la clase de compañía que tendremos en la eternidad. Si en esta tierra nos deleitamos acompañándonos con gente mundana que se deleita en la injusticia, en la inmundicia y que no edifica mi vida, esa misma compañía voy a tener en la eternidad. Por eso el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entonces viene la otra parte, que es lo que a ninguno le gusta, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero ¿qué tiene usted que hacer para meditar en la ley de Dios? ¿Cómo? Solo con leer no basta. Porque algo que tiene, y una característica que tiene el cerebro adámico del ser humano, es que solamente retiene lo que es adámico. Usted coge una revista de Condorito y la lee una vez y ya se lo aprendió de una. Y va y cuenta ese chiste y lo multiplica. O una sola vez que vea un cuentachistes por la web o por Sábado Felices, ya ese chiste se le grabó. Pero usted lea un texto bíblico, puede ser cortico, una sola vez. A los 5 minutos ya no se acuerda qué fue lo que leyó. O también algo, decía un predicador muy famoso, decía: mire, ¿cuánto dura el sermón en la cabeza del cristiano? ¿Cuánto dura? Dura 50 o 60 minutos, o sea, lo que dura el sermón. Porque ya cuando sale de aquí a la puerta y le preguntan: ¿qué tal la predicación? ¡Uy, buenísima! ¿Y de qué? No sé, pero eso sí estuvo muy buena. O no, muy hard, he predicado siempre con lo mismo. Pero no dan razón, no damos razón. Porque hay un corazón y una mente adámica todavía. Por eso es que el apóstol Pablo decía que a él le encantaba repetir las cosas. Dice: y para mí no es molesto repetirle las cosas. Y para ustedes es de provecho. Entonces, cuando nosotros meditamos, y somos de aquellos que meditamos en la ley de Dios, y cuando estamos en nuestra cama, guardamos silencio, dice, y callamos, y meditamos en la ley de Dios, es porque hay un buen tesoro en nuestro corazón. Y entonces podemos meditar. Y podemos decir, por ejemplo: Señor, gracias porque en paz me acosté. Y así mismo voy a dormir. Porque tengo la certeza de que solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque mi confianza está en ti. Entonces yo voy a tomar ese pequeño texto del Salmo 3, versículo 4, y lo voy a meditar. Y voy a empezar a meditar allí. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí y aquí. Porque estoy siendo obediente a la palabra que dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La cuestión es, ¿nos gusta guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Yo siempre he dicho que lo mínimo que uno puede hacer como cristiano, y si dice que ama a Dios, es empezar a conocer su libro. Al menos que usted se aprenda los libros de la Biblia en básico. Que no uno diga: abran Habacuc. ¿Qué es eso, Habacuc? ¿Eso qué es? Vamos a Ageo. ¿Qué es Ageo?
pero que sepamos al menos eso. Y después de eso, empecemos a memorizar al menos un versículo de cada libro. Un versículo que nos llame la atención de cada libro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 nomás. ¿No son 85? ¿Cómo? ¿En la mía? Muy bien. Y mire, tan importante que nosotros creemos que amamos a Dios. Y que miramos una historia como esta de Doeg. Y decimos, uy, qué maldad de ese hombre. Yo creo que no hay un hombre más malo que él. Pero pues él estaba dando de lo que había en su corazón. Maldad hay en su corazón. Y de eso da su corazón. Pero cuando sale maldad de un corazón de alguien que se dice ser justo, ese justo llega a ser peor que Doeg, porque está pecando con conocimiento. Está pecando con conocimiento. Él ni siquiera era del pueblo de Israel. Doeg era ¿de dónde era? Era edomita, era descendiente de Esaú. Edomita, enemigos. Por eso, cuando Dios nos llama a nosotros a empezar a andar por esa senda antigua, Él nos da las armas para que lo podamos hacer. Él dispone nuestro corazón, porque Él cambia ese corazón de piedra y quita nuestro espíritu malo y coloca su Santo Espíritu para que podamos hacerlo. Y entonces no vamos a perseverar en la maldad, sino que aunque caemos, porque lo vamos a hacer, va a haber una diferencia, que nos vamos a levantar, porque Dios siempre está ahí para levantarnos, para darnos la mano y levantarnos y decirnos, levántate y no peques más. El rey David, él predice lo que va a pasar con Doeg. Aunque la Biblia no lo registra, él escribe acerca de la suerte de ese malvado. Y dice en el versículo 5, dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y termina nuevamente con un Selah. Porque es una sentencia tenaz. Hay algo bien importante y es que este Doeg, ¿cuántas veces nació? ¿Cuántas veces nació Doeg? Una vez, ¿cierto? Nosotros entendemos que el que nace una vez, muere ¿cuántas veces? 2 veces. Y el que nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? Una sola vez. Dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero está refiriéndose solamente a la muerte de la carne. Y después viene el juicio, donde viene, según Apocalipsis, y la segunda muerte. ¿Qué significa esto? Doeg nace una sola vez porque simplemente nace de la carne.
no nace de nuevo porque no conoce a Dios, entonces la sentencia de él dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. O sea, va a ser arrancado de la tierra, desarraigado de la tierra, va a ser asolado y va a ser incluso de la tierra de los vivientes, o sea, incluso de los que viven por toda la eternidad en Cristo. Y va a tener una condenación eterna, eterna. Porque el deseo de este perseguidor era destruir toda la iglesia de Dios en ese tiempo. El deseo de este perseguidor era destruir la iglesia, y por eso Dios, dice la Escritura, dice David, lo va a desarraigar, lo va a destruir a él también, va a derribar toda su casa, toda su descendencia, y lo arrancará de manera que va a acabar con él y toda su descendencia. Y es tanto así que de ahí en adelante, de Primera de Reyes, del capítulo 21-22, de ahí en adelante, en toda la Escritura, no se hace referencia nuevamente a Doeg. No aparece ni su descendencia ni nada. Fue una sentencia muy dura, ni incluso cuando Saúl, que salió a la guerra y dejó vivo al rey, ¿ahora que llamaba el rey? Que dejó vivo, ¿se acuerdan? Que dejó vivo Saúl, el rey de Amalek. Historia, ¿acuerda? Que bueno la historia. Después la Escritura habla de una descendencia de él que era malo. Incluso el que estaba preparando el arca, la horca, ¿para quién? Para el tío de Esther, para el primo de Esther, era descendiente de él. ¿Tampoco? Historia, iglesia, historia de la iglesia. Dios en este caso no le deja descendencia. En este caso dice, Él lo va a asolar y va a apagar todo su carbón encendido y lo va a barrer como se barren las cenizas después de un incendio. Que no va a quedar nada de él. Él quería apagar toda la verdad de Dios. Por tanto, Dios lo apagó a él. Sí, descendiente de... No, pero Amán fue el de la horca. El nombre del rey que dejó vivo Saúl. Bueno. Bendito Dios. Historiadores. Fue tal la sentencia contra este personaje que dice que lo arrancó de la tierra. Como cuando se arranca una planta del lugar donde creció. Agageo. Muy bien. Historia. El rey Agag. Bien. Mire la suerte. Aquí nosotros podemos mirar la suerte que van a tener todos los perseguidores de la iglesia de Cristo. Porque la suerte que van a sufrir es que van a ser perseguidos por Dios.
¿Ustedes se acuerdan las palabras que le dijo Cristo a Saulo cuando iba camino a Damasco? Mire, ahí Dios le estaba diciendo lo mismo, prácticamente lo mismo que le dijo a Ageo aquí. La misericordia de Dios es continua. A Saulo le dijo, mire, usted está persiguiéndome, pero hermano, usted no va a poder conmigo. Porque eso es como si usted se estrellara con la punta de una lanza. Con la punta de un aguijón, del aguijón de un alacrán envenenado. Va a morir. ¿Por qué me persigues? Pero la diferencia es que Saulo entiende. Porque él sí creía que estaba sirviendo a Dios, pero estaba persiguiéndolo. Porque dice, bueno, ¿y quién es usted, Señor? Dice, yo soy Jesús al que usted está persiguiendo. Por eso algo que nosotros debemos tener en cuenta es que no hay persona mala en el mundo que no tenga la oportunidad delante de Dios de arrepentirse. Y nosotros no estamos en el derecho de juzgar a ninguno, de decir, ese merece la condenación. Hay unas palabras que escribe el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Y dice, mire, mientras usted esté entre los vivos, o mientras alguien esté entre los vivos, aún hay esperanza. Ya después de muerto no hay nada que hacer. Si no hay un arrepentimiento de venir a Cristo, de creer en Él y de creerle a su palabra, estando vivo, estando consciente, no hay nada que hacer. Ya después de muerto, dice la Escritura que después de muerto el alma va a su Creador a recibir de una vez la sentencia. Y unos irán al cielo y otros irán a condenación. Es lo que dice la Escritura. Y ya no hay nada que hacer. Ya no hay Padre Nuestro, ya no hay predicaciones, no hay sermones que valgan. Porque todo tiene que ser vivo. Mientras usted entre los vivos, mientras usted esté respirando, aún hay esperanza. Por eso la orden de Dios para con nosotros es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Nosotros no sabemos quién va a creer y quién no. Porque aún el arrepentimiento es un don que Dios da. Aún Dios es quien abre los ojos del entendimiento para poder venir y empezar a creer como dice la Escritura, a creer en Él y a creerle a Él. Nosotros cada día que pasa sabemos que estamos en el último tiempo. Y entre más tiempo pasa, el tiempo, aquel día se acerca. Y si no se acerca,
la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida no la tenemos asegurada. Hoy estamos aquí llenos de salud, llenos de vida. Podemos acostarnos a dormir y ya no despertar. Pero nosotros tenemos la tendencia de creer que los que mueren son otros y que a nosotros no nos va a corresponder eso todavía. Por eso damos rienda suelta a nuestra naturaleza humana, a los deleites de este mundo. Y no entendemos que la muerte no hace acepción de personas. Ustedes saben que hace aproximadamente 15 días enterramos a una sobrina mía de 12 años, llena de vida. Era la luz de esa familia, cristianos también, y ella era la que los motivaba a ir a la congregación. Y el papá casi no le gustaba acompañarla. La mamá es muy piadosa y va todo el tiempo a la iglesia, ellos son de un pueblo de la grada. Y algo que le decía a la niña al papá era: papá, ¿cuándo usted nos va a acompañar a la iglesia? ¿Cuándo usted se va a comprometer con las cosas de Dios? ¿Acaso va a esperar a que yo me muera para ahí sí ir a la iglesia a congregarse? Pero cosas que le salieron del corazón de una niña de 12 años, que qué iba a pensar que de un momento a otro Dios la iba a llamar a su presencia. Y de un momento a otro le empezó un dolor de cabeza. Dolorcito de cabeza, un dolorcito de cabeza, a Neiva, a la UCI, y ya, ahí quedó, se quedó dormidita. El dolor de ese padre por las palabras de esa niña. Y me decía: mire, primo, ahora entiendo, pero ya para qué. Yo le dije: pero es tiempo entonces de que honre a su hijo, que honre la memoria de su hijo. Y ella vivía molestando al papá y al abuelo, que eran los más perezosos. Ayer llamé a mi mamá y le pregunté. Dijo: no, dijo mi hermano, porque un hermano de mi mamá, el abuelo de la niña. Dijo: no han faltado a ninguna reunión. Todos. La muerte no hace acepción de personas, no ve clases sociales. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso nuestra vida debe enfocarse en una sola cosa, y es agradar a Dios. ¿Ustedes se acuerdan ya con eso termino hoy, del texto que compartí el domingo en la reflexión del domingo? ¿Se acuerdan? Para la muestra un botón. ¿Se acuerdan? Proverbios 16:7, muy bien. ¿Qué dice Proverbios 16:7? Dice: cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, aún hasta eso. Además de él encargarse de toda nuestra existencia, dice: si usted tiene amigos, tranquilo, de eso también me ocupo yo.
Pero nosotros nos estresamos con las cosas de la vida, con los afanes de este siglo. Pero una sola cosa nos debe estresar. Yo no veo a nadie estresado. Uy, hoy no pude orar. Uy, no, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Hoy no leí las escrituras. No. No veo a nadie. Usted oró. No, no me quedó tiempo. Mañana lo hago. Es tiempo, iglesia, de que realmente tomemos en serio la amonestación que Dios nos hace. Que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dios es tan bueno que su misericordia es continua. Y mientras estemos respirando, tenemos esperanza.